Buenas, ¿cómo andan? Nerda por acá. Y vamos a estar haciendo un tuto muy cortito sobre Cineware dentro de After Effects. Así que vamos directo a esto. Yo acá tengo una secuencia, ¿sí? Que previamente fue traqueada. Y a eso le saqué la información de una cámara y un sólido. Por lo cual, esto nosotros si queremos podemos trabajarlo, ya lo que es el 3D y demás, directamente en Cinema. ¿Cómo hacemos eso? Si yo vengo a File y vengo a Export, acá voy a tener algo para exportar directamente a Maxon Cinema 4D. Sí es muy importante que el archivo primero esté guardado, si no me va a pedir que lo guarde, así que vamos a darle un control S, me adelanto a esa situación. File, Export, Maxon Cinema 4D. Me va a estar avisando que algunas capas 2D no se van a exportar, no pasa nada, le vamos a dar OK. Y me va a decir dónde quiero guardar ese archivo. Entonces, voy a elegir dónde lo quiero guardar. ¿Sí? En este caso lo voy a tirar ahí en el escritorio. Guardo. Y ahora automáticamente si yo abro el Cinema, esto lo tengo preparado para después, Open Project, y acá voy a poder levantar entonces ese archivo de Cinema que me generó After. Si yo le doy a abrir, voy a encontrarme que voy a tener el sólido que traqueé y la cámara de After. Por lo cual acá tranquilamente, ¿sí? Voy a poder moverme en este entorno. Lo interesante de esto es que si yo, por ejemplo, le pongo un cubo, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí, vamos a poner un cubo, vamos a poner una esfera, vamos a poner 2 o 3 cositas para que se entienda. Voy a poner estas cosas en el espacio. Si yo guardo ahora este archivo, le doy Save Project, cierro el Cinema y vuelvo al After, lo que vamos a poder hacer es importar el archivo de Cinema nuevamente al After. Entonces, si hago doble clic, me traigo nuevamente ese archivo de Cinema acá, le doy importar. Este archivo de Cinema que trajimos, como Cinema y After se llaman muy bien, voy a poder arrastrar y tirarlo en la línea de tiempo. Va a tardar un ratito en cargar. Y ahora sí voy a tener, fíjense que toda la grilla del Cinema, los objetos en escena y cuando me mueva el cabezal en el tiempo voy a poder ver eso todo en escena. Vamos a bajarlo a Quarter para que sea un poquito más amable. Pero si se fijan ahora, este archivo de Cinema trae acá lo que me dice Cineware by Maxon, que es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar en vivo. Cuando hablo de trabajar en vivo, me refiero a que si yo voy a minimizar el After, vuelvo a abrir el Cinema y, por ejemplo, hago algún tipo de cambio, roto el objeto, lo achico, le tiro algún material, algún color encima, ¿sí? Simplemente algún color, como para que lo veamos reflejado. Guardo y vuelvo nuevamente al After. Ese cambio se va a ver reflejado. Fíjense que yo le cambié los colores, achiqué el cubito, por ende ahora proyecta una sombra ficticia, porque en realidad no tengo luz todavía en ese archivo de Cinema. Y vamos a ver un poquito los seteos que tengo acá, ¿sí? Esto no es tan pesado lo que en realidad estoy teniendo en el Cinema, porque simplemente es un cubo y una esfera. Por lo cual yo lo que les recomendaría no es que tiremos render así con el Cinema puesto en el After, sino que después saquemos una secuencia PNG directamente desde el Cinema. Pero sí esto nos sirve como para tener una noción de cómo funcionan esos objetos que estamos planteando en 3D en este espacio de After. Vamos a tener esta primera opción que habla del renderer. Si yo tengo puesto lo que se llama Viewport, me va a mostrar cómo yo veo en el Viewport de Cinema, ¿sí? Si veo Viewport Draft, la diferencia es que ahora me va a poner la grilla ahí abajo. Después voy a tener Current y Current Draft. Current Draft me va a hacer me lo va a mostrar como en borrador, ¿sí? Lo más similar posible en borrador. Y el Current va a ser el resultado final, por así decirlo. Entonces ahí es un poquito más prolijo con respecto a luces y sombras. De vuelta, esto no tiene iluminación todavía, entonces son las que están planteadas de Cinema. Pero esas serían las opciones, Viewport y Current. Current estamos hablando de resultados finales, Viewport estamos hablando de lo que vemos en el Viewport de Cinema. Ambas que dicen Draft son borradores, por ende va a cambiar lo que nos está mostrando ahí. Current es la que es más fiel al resultado final, pero también es la que después le cuesta un poquito más cargar. Si yo pongo Current se me desactiva la opción de No Textures y Shader. ¿Por qué? Porque lo quiero ver final, entonces se me deshabilita esa opción. Pero si yo estuviera jugando con cualquiera de las otras, podríamos ir cambiando y pidiéndole que no muestre la textura y el shader. Al no mostrar textura y shader, ya no voy a ver colores y no voy a ver cómo están actuando esos materiales y esas texturas sobre el objeto.
Después vamos a poder tener, por ejemplo, más abajo, vamos a poder levantar el Project Settings, donde me va a hablar de las cámaras. Ahora esto lo vamos a ver en otro punto. Pero así sería como cargamos el archivo lo pasamos de After a Cinema y de Cinema nuevamente a After. Ahora el Cineware nos permite otra cosa también. Yo tengo un archivito y acá voy a hacer lo opuesto. ¿Qué pasó acá? Yo tengo un archivo de Cinema, el cual tiene un cubo, una iluminación y una animación de cámara. Entonces, supónganse que yo a esto le quiero hacer una postproducción ahora en After, ¿sí? Pero en vez de arrancar en After, pasarlo a Cinema y después volver, arranqué en Cinema y de Cinema me lo quiero traer a After. Entonces, vamos a tener los mismos seteos. Fíjense, en este va a ser mucho más claro. Voy a ponerlo en full. Me la voy a jugar, perfecto. Si yo veo Viewport, entonces voy a ver lo más parecido al Viewport. Viewport Draft, esto tiene una iluminación. Voy a ver lo que se ve en el Viewport borrador con la grilla. Current Draft, lo voy a ver todo en negro. Pero en realidad si prendo la grilla de transparencia, ahí me lo muestra como los recortes en alfa, medio así, por así decirlo. Y el Current, el Current Draft va a depender de la versión de Cinema que tengan instalado. Y si pongo Current solito, es lo que les decía, va a ser lo más parecido al resultado final. Me va a mostrar los reflejos, las luces y demás. Lo que contaba yo es que esto tiene unas luces en Cinema y tiene una animación de cámara también, ¿sí? Entonces, acá abajo donde tenemos Cinema 4D sin data, hay un botón que dice Extract. Si yo le doy al botón de Extract, ahora me extrajo la información. Voy a tener la cámara que yo tenía en Cinema. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora pongo dos vistas. Vamos a cambiar de vista por acá. ¿Dónde estoy? Perfecto. Veo esto, por ejemplo, de ahí. Me paro en la cámara. Ahora puedo ver esa cámara que yo tenía animada en Cinema y me la traje en After. Lo mismo va a pasar con las luces. Yo tenía una point light, la estoy viendo por acá. Tenía un spotlight que está ahí y otro spotlight acá. Esto es muy muy interesante porque si yo ahora, por ejemplo, quisiera generar, no sé, un sólido, por ejemplo, lo hago 3D, ahora ese sólido va a ser afectado por esa iluminación que yo concebí previamente en Cinema, ¿sí? Lo mismo que va a ser visto por la cámara. Esto se ve, era un sólido blanco, se ve rosado porque tengo una luz roja que está apuntando hacia acá. Y ahora eso va a trabajar todo en pos de esa cámara y esas luces que yo tengo en Cinema. Entonces el Cineware nos sirve para traer el Cinema al After, pero previamente también podemos exportar de After a Cinema. Así que eso fue Cineware para After Effects. Espero que les haya servido. Like, suscríbanse si les gustó el video, si sirvió y todo. Y les mando un beso enorme. Gracias.